Saben que ustedes estén aquí me hace sentir el amor de Dios para conmigo. Que una persona vaya a la iglesia, que una persona se acerque a la iglesia es un sentir de amor, es una expresión de amor de Dios para con los pastores, para con los líderes. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que en ocasiones te va a menospreciar, hay mucha gente que en ocasiones no va a creer en tu llamado, hay ocasiones que la gente no va a creer en lo que Dios va a hacer o puede hacer contigo. Amén. Pero en estos momentos es donde Dios dice: ¿sabes qué? Te amo tanto que voy a permitir que gente vaya a la iglesia. ¿Sabes qué? Te amo tanto que voy a poner gente que trabaje juntamente contigo. Y ahí es donde podemos ver el amor de Dios. Amén. Porque estaba leyendo en el Génesis, cuando Jacob dice que se iba a ir de la casa de Labán, de su suegro. Él ya quería irse. Él dijo ya le dijo a sus esposas: oigan, ya le hice mucha riqueza a su padre de ustedes, ¿no creen que ya es tiempo de que nosotros nos vayamos mejor a otro lugar? Pero dice que él se quiso ir porque el semblante de los hijos, el semblante de Labán ya no era el mismo para con él. Ya lo veían, dice que los hijos de Labán decían: mira, este Jacob nomás vino aquí a quitarle las riquezas a mi padre y nada más vino aquí a defraudarlo, y entonces ya no lo veía con buenos ojos. Pero en el momento en el que ellos no lo veían con buenos ojos, dice que Dios vino y le habló y le dijo: yo soy el Dios de tu padre, yo soy el Dios de Isaac, el Dios de Abraham, y voy a cumplir en ti lo que les prometí, y vas a ser padre de naciones, y de ti van a salir naciones, y tus generaciones nadie las podrá contar. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú te pones a escuchar lo que la gente dice de ti, te vas a detener. Pero si tú, aunque la gente hable mal de ti, tú vas a seguir adelante creyendo en Dios, entonces Dios te va a llevar al cumplimiento de tu llamado, amén, al cumplimiento del propósito que Dios tiene para contigo. El jueves estábamos hablando de eso. Los invito a que vengan los jueves a las clases de la visión. Estamos hablando de lo que Dios quiere hacer, o lo que Dios va a hacer en esta iglesia, amén, para que ya más a profundidad conozcan el propósito de la iglesia. O sea, cada iglesia ayer estaba platicando con alguien, no sé por qué siempre viene gente a quererme retar o ver que su iglesia es mejor que el otro, y le digo: ¿sabes qué? Es que cada iglesia fue puesta con un propósito. Dice: no, es que hay iglesias que son todo amor y paz, y nada más te hablan del amor de Dios, y nada más te hablan de que Dios te quiere perdonar, pero no te hablan de la condenación. Le digo: oye, cálmate. Le digo: porque yo soy así. Le digo: yo prefiero decirle a la gente que Dios los ama y los quiere perdonar, a decirles que Dios los va a destruir o que Dios es un Dios malo. ¿Ven? Ahora, con esto yo no es que les digo: está bien que pequen, no, el pecado no es bueno. Pero yo prefiero que tú sigas a Dios, que te acerques a la iglesia porque entiendes que Dios te ama por amor, a que te acerques por el miedo de que Dios te va a destruir. Amén. Es una diferencia. Y le digo: ¿sabes qué? Cada iglesia tiene un propósito. Tú ves una iglesia donde brincan, saltan, corren, gritan. Dios los puso con un propósito. Esa es su identidad de esa iglesia. O sea, cada iglesia es como nosotros. ¿Verdad que nadie de nosotros somos iguales? Cada uno de nosotros tiene su identidad, y eso nadie lo va a cambiar. Y tú fuiste hecho con un propósito. Amén. Pero bueno, este no es el tema, nada más era una pequeña reflexión. Amén. O sea, no dejes que nadie te menosprecie, no dejes que nadie detenga lo que Dios quiere hacer para contigo. Amén. Entonces, el tema del día de hoy se llama: he venido a darles vida. Si te echas un vistazo a tu alrededor, no aquí, ¿verdad?, sino a tu alrededor, allá afuera, a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo, a la gente que tú ves, digamos, cuando vas a un lugar donde hay mucha gente, y si nosotros nos ponemos a ver alrededor, podemos darnos cuenta cuánta infelicidad hay en la gente. O sea, cuánta gente hay que no encuentra la felicidad verdadera, cuánta amargura hay en la gente. Hay gente que tú puedes ver la amargura que tienen en su corazón simplemente con su semblante.
Tú lo puedes ver y decir, ese está amargado. Aún hasta cuando el pastor predica, te puedes dar cuenta, el pastor ahora se peleó con la pastora en la mañana, por eso anda bien enchilado y aventando piedras para todos lados. El pastor se enojó, ahora anda amargado, el pastor anda, ¿por qué? Porque a veces también nosotros como pastores dejamos que cualquier circunstancia que pasa, entonces aquí en el púlpito venimos y sacamos nuestro coraje, nuestro enojo, amén. Pero no debe de ser así. Entonces tú puedes ver en la gente cuando la gente es una persona que tiene mucho odio en su corazón, cuando la gente tiene mucha amargura, cuando la gente tiene mucho rencor, cuando la gente es envidiosa. Tú le dices, me compré una casa, hasta como que les tiembla el ojito así por la envidia de que, y yo todavía estoy rentando, y yo todavía no puedo comprar nada. Pues sí, como que sí te da alguito, ¿no? Ver que gente de repente está adquiriendo más cosas y luego tú dices, oye, pero ¿cómo le hacen? Mi esposa y yo pasamos por eso cuando andábamos queriendo comprar casa o comprar una traila. Y íbamos y aplicábamos y nomás nos decían que no, y veíamos cómo gente iba con poquito down, con poquitas cosas, poquito récord de crédito, y les aprobaban sus casas, y les aprobaban sus trailas, y les aprobaban esto y aquello. Dice mi esposa y yo, oye, ¿qué está pasando? Pero ¿sabes qué? Que no dejamos que la envidia se apoderara de nosotros. Porque a veces el enemigo va a querer traer envidia a tu corazón de esa manera. O sea, de repente tú vas a ver que otra gente está alcanzando más cosas que tú y va a querer nacer en ti una raíz de envidia, de amargura. Y más cuando nosotros servimos al Señor y luego decimos, Padre, pero si yo llevo tantos años sirviéndote, ayuno, diezmo, ¿y por qué a mi vecino que es hijo del diablo ni siquiera a él le está yendo bien? Porque él sí tiene carro, sí tiene casa, sí gana buen dinero y yo aquí batallando? Pero ¿sabes qué? Que todas tus ofrendas, tus diezmos, tus oraciones, todo lo que tú haces sube delante de Dios y queda registrado como un récord a cuando llega el momento en el que Dios dice, a ver, vamos a ver, Bandy, ¿qué tanto él ha hecho por mí? ¿Qué tanto él ha dado? Mira, ha ayunado mucho, ha orado mucho, ha diezmado, ha ofrendado, ha ayudado a los demás. ¿Sabes qué? Ahora ya te toca a ti que empieces a cosechar de todo lo que tú has sembrado. Amén. Entonces nosotros no tenemos que caer en la envidia, tenemos que entender que todo es mejor al tiempo de Dios a que yo lo haga apresurado. Porque si tú quieres obtener cosas apresurado, vas a terminar bien endeudado, vas a terminar pagando altos intereses, vas a terminar con preocupación, y en vez de que la casa o el carro que te compraste te dé felicidad, te va a dar dolores de cabeza, te va a dar preocupaciones. Es mejor que la espera y el Señor va a obrar cuando sea su tiempo. Amén. Entonces no tiene que haber envidia, pero tú puedes ver la gente cuando tiene envidia, o sea, caminan como nosotros caminábamos también en un tiempo, sin dirección, sin sentido, como si fueran muertos en vida. Y hay mucha gente que ha dado esas expresiones, siento que estoy muerto por dentro. O le dicen a alguien, tú parece que estás muerto por dentro, no tienes sentimientos. Le platicas algo, con alguna desgracia, así. O sea, como que la gente ya no tiene sentimientos, y más en estos tiempos. ¿Sabes qué es lo que ha pasado? Que el diablo es bien inteligente. O sea, de un tiempo para acá, cuando empezaron las redes sociales, YouTube y todos esos donde podía subir videos, yo recuerdo que en sus primeros días de eso subían cómo le cortaban la cabeza a la gente, cómo les daban de balazos, cómo mataban, cómo hacían esto, cómo hacían aquello. Y ¿sabes qué? Que la gente se va haciendo insensible a esas cosas. Cuando antes te movía ver a alguien que tenía necesidad, ahora nos estamos volviendo insensibles. Amén. O sea, como dice, sean muertos por dentro, vacíos, ¿no? Como si no tuviera sentido la vida en ocasiones. O sea, como si fuéramos muertos en vida, sin excluir que algunos así se sienten. Hay quienes se sienten que están muertos por dentro, por alguna circunstancia de la vida, por algo que les pasó, por algo que les sucedió y no lo pudieron superar,
entonces sienten que están muertos, sienten que ya no van a ser el mismo, sienten que ya no que ya la vida no tiene sentido porque me pasó esto, porque perdí esto, porque perdí aquello. Con mucho respeto lo digo también, a veces la muerte de algún familiar te hace perderle sentido a la vida, pero ¿sabes qué? Tú tienes que seguir adelante, tú tienes que seguir avanzando, porque la vida no se termina ahí. Una persona me estaba contando que falleció su mamá y se sentía muy triste y que iba a tener que tomar, que en la iglesia le iban a dar, ¿cómo se llama? Terapias espirituales para que otra vez. Le digo, es que no necesitas una terapia espiritual, necesitas asimilar la realidad, porque a veces uno se queda atorado ahí, pero cuando tú asimilas la realidad que tú estás viviendo, es donde entonces tú te motivas a seguir avanzando, a seguir caminando, sin importar lo que pase en tu vida, sin importar por qué circunstancias más dolorosas tú puedas estar pasando. Cuando tú asimilas tu realidad, cuando tú asimilas y pones tus pies en la tierra, es donde entonces puedes avanzar más, amén. Porque el cristiano tiene esto, que ve demonios en todos lados y ve a Dios en todos lados, amén. O sea, todo lo que sucede en nuestra vida siempre lo relacionamos o con el diablo, o lo relacionamos o con Dios, amén. Si cometí un pecado, es que el diablo sabe que tengo potencial y por eso me trajo este pecado. Es que Dios sabe lo que va a hacer conmigo, por eso permitió que yo cometiera este pecado. Y siempre lo relacionamos con Dios o con el diablo. ¿Para qué? Para no ver nuestra realidad, amén. Para que nosotros no podamos decir, pequé porque esa fue mi condición en mi corazón. O sea, ni el diablo me obligó, porque el diablo no te obliga, no puede hacer eso, amén. Y en la clase de discipulado estoy haciendo una clase que se llama El cristiano y los demonios, y eso habla cómo a veces nosotros le echamos la culpa a los demonios cuando los demonios no tienen nada que ver, o a veces le echamos la culpa a Dios cuando Dios no tiene nada que ver. A veces cosas van a pasar en tu vida porque así estaba ya estipulado que te tenía que suceder. A veces van a pasar cosas en tu vida que sí Dios permitió que sucedieran. A veces van a pasar cosas en tu vida que sí el diablo quiso propiciar que te pasaran. Pero ¿quién tiene la decisión última de hacerle caso al diablo o de hacerle caso a Dios? Amén. Ni Dios ni el diablo te ponen una pistola en la cabeza, ni para seguir a Dios ni para seguir al diablo, sino que yo soy el que tomo la decisión. Entonces yo tengo que tener los pies bien puestos sobre la tierra, o sea, vivir un cristianismo verdadero, un cristianismo real, un cristianismo original, sin religiosidad, entendiendo que ser cristiano no quiere decir que todo me va a salir bien. Porque dígame quién de ustedes que pueda tener más de 20 años en el cristianismo, o más de 10 años en el cristianismo, todo le ha salido bien, ¿verdad que no? ¿Verdad que te han pasado cosas malas? ¿Verdad que te ha ido mal? ¿Verdad que has pasado por angustias, por escasez? ¿Has pasado por enfermedades? Amén. Pero es lo que te digo, a veces uno lo relaciona tanto, hasta nos da una gripita, y no lo digo por los que tienen gripa, para que no vayan a decir, el pastor me está ahorita, no. O sea, a veces nos da hasta una gripa y es que el diablo me está... No, o sea, te tenía que dar una gripe y ya. O sea, te tenías que enfermar y ya. Entonces yo tengo que vivir una vida así, amén. Pero cuando yo vivo una vida sin sentido, cuando yo vivo una vida vacía por dentro, entonces siempre busco otras salidas, siempre busco otras excusas, amén. Y es que, ¿sabes qué? Que Dios quiere llenar tu corazón. Y nuestro corazón, aunque es un órgano pequeño, se puede decir, de más o menos el tamaño de la mano, tiene la capacidad de almacenar la grandeza de Dios. Amén. O sea, imagínate, tu corazón es un órgano pequeño, ¿no? Pero puede almacenar toda la grandeza de Dios. Y eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Él quiere que nuestro corazón esté lleno de Él en todo tiempo, en los momentos fáciles y en los difíciles también.
Porque no quiere decir que porque me está yendo mal, ya entonces Dios no me ama. No, Dios te ama, aunque te esté yendo mal o te esté yendo bien. O sea, Dios no importa qué tú puedas hacer o qué tú dejes de hacer para que Dios te ame más o para que Dios te ame menos. Dios te ama igual cuando estás bien y Dios te ama igual cuando estás mal. Dios te ama igual cuando le obedeces y Dios te ama igual cuando no lo obedeces. Dios te ama igual cuando estás en santidad y Dios te ama igual cuando no estás en santidad y cuando estás en pecado. ¿Por qué? Porque su amor no cambia. Porque yo así amo a mis hijos. ¿Verdad que tú a tus hijos no te importa cómo estén o qué estén haciendo? Tú siempre los vas a amar de la misma manera. Tú a tu hijo siempre lo vas a amar, sin importar cómo esté, sin importar qué sea, si salió drogadicto, si salió alcohólico, si salió esto, si salió aquello. ¿Verdad que tú amas a tu hijo sin importar qué él haga? La gente tal vez sí te lo rechaza, pero tú nunca vas a rechazar a tu hijo porque lo amas. Y así es el amor de Dios para con nosotros. Por eso Él siempre hace comparación de su amor como el amor de un padre, como el amor de una madre. ¿Por qué? Porque el amor de un padre, de una madre, siempre va a estar firme hacia sus hijos. Amén. Pero el problema es que cuando yo cometo un pecado o me aparto de Dios, yo pienso que ya Dios no me va a recibir. Pero por eso vemos la parábola del hijo pródigo, donde dice que el hijo pródigo, después de haberse ido y gastarse todo lo que su padre le había dado y pecar y todo, hacer todo lo malo que pudiera hacer, y él regresó con su padre pensando que tal vez su padre lo iba a desechar y lo iba a mandar a hacer como uno de sus siervos. Pero cuando llegó, se llevó la sorpresa de que el padre corrió, lo abrazó, lo besó, lo mandó bañar, lo mandó arreglar, lo mandó vestir, lo mandó ponerle un anillo nuevo y lo restauró nuevamente como hijo de ese Señor. Amén. Así es el Señor para con nosotros. Tenemos nosotros que creer que no importa cómo estemos, Dios siempre nos va a recibir. Pero el problema es que allá afuera hay tanta gente que vive de esta manera, sin tener a Dios en su corazón, que vive de esta manera, con una vida vacía. Amén. Vamos a leer en el libro de Ezequiel, en el capítulo 37. Ezequiel capítulo 37, versículo 1 al 14. Ezequiel 37, 1 al 14. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me dijo: pasa cerca de ellos por todo el derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos, y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí que tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Si pones atención, cuando dice espíritu ven, está con la E mayúscula,
Y cuando la Biblia pone el Espíritu con la E mayúscula, significa que es el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios. Porque más atrás le dice, profetiza al Espíritu, pero es con la E minúscula, y eso quiere decir que está hablando al Espíritu de vida. Nosotros entendemos que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? Entonces el espíritu que nosotros tenemos es el espíritu de vida, es el espíritu que Dios sopló sobre nosotros. Dice entonces vamos a leer ahí en el 9, y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho el Señor, espíritu, vete a los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestra sepultura, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Nosotros podemos ver cuánta gente está así. Hay quienes están en este estado en el que yo también estaba antes de conocer a Jesús, un estado seco, un estado muerto por el pecado. Me llama la atención que dice aquí que estos huesos estaban secos, pero estaban secos en extremo, en gran manera. O sea que no era nada más un huesito seco, sino que ya estaban porosos, ya estaban ya casi para convertirse en polvo. Amén. Y hay mucha gente que se encuentra de esa manera en lo espiritual. Tal vez en lo físico no, pero en lo espiritual hay mucha gente que se siente seco, que se siente que ya no tiene vida en él, que se siente que ya Dios no puede hacer nada con él. Por eso dice aquí que cuando se levantan y vuelve la carne en ellos y vuelve la vida, y entonces Dios le dice, ¿por qué fue esa visión? Dice, porque así está el pueblo. Dice, porque ellos han dicho, nuestros huesos se han secado, no tenemos esperanzas, estamos destruidos. Se sentían aún ya como si ya estuvieran enterrados en vida. Por eso dice Dios después, no se preocupen, tranquilos, porque yo los voy a levantar de sus sepulcros, yo los voy a sacar de sus tumbas, yo los voy a quitar de eso donde están ustedes, que parece como si estuvieran muertos, pero no están muertos, sino que simplemente necesitan que Dios sople ese espíritu de vida en nosotros para que verdaderamente podamos nosotros decir que estamos viviendo la vida. Amén. Porque sin Dios la vida no es vida. Sin el Espíritu Santo la vida no es vida. No puedo decir que estoy viviendo una vida feliz si Dios no está conmigo, porque Él es el autor de la vida. Él es el autor de todo. Si Dios está contigo, tú vas a ser feliz, aunque el mundo a tu alrededor se esté cayendo a pedazos. Amén. Entonces hay mucha gente que vive así, hay gente que está seca en gran manera, que no tienen un refugio, que no tienen un consuelo, que está muerta, gente muerta que Dios quiere levantar, gente seca que Dios quiere revivir, gente seca que Dios quiere soplar en ellos, quiere soplar su espíritu en cada uno de nosotros. Ese es el propósito que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Ya Él te ve a ti como... Si ponemos atención en lo que leímos, dice que cuando se levantaron los huesos y la carne se les puso, y los tendones y los nervios y la piel, pero no solamente eso, sino que también ropas se pusieron en ellos, porque dice, he aquí miré y era un ejército en gran manera. Amén. ¿Y cómo iba a saber que era un ejército? Porque todos traían sus armas, sus cascos, sus armaduras, porque es que Dios así nos ve a nosotros. Cada uno de nosotros somos un soldado para Dios.
Cada uno de nosotros tiene un propósito para Dios, pero si yo vivo sin acercarme, sin buscarle, nunca voy a encontrar qué propósito Él tiene para mí. ¿Qué propósito es el que Dios tiene para ti? Le has preguntado, le has dicho: Señor, yo quiero ser esto en ti, yo quiero que me uses en esto, quiero que me uses en aquello. Nosotros tenemos que meditar delante de Dios y decirle: Señor, ¿para qué tú me pusiste en esta tierra? Él nos puso con un propósito en esta tierra. Un día estaba yo meditando respecto a eso, y ¿sabes qué? Yo dije: oye, no, nosotros estamos en la tierra, pero se puede decir que somos seres extraterrestres. No somos de aquí. Estamos aquí en cuerpo, pero nuestro espíritu es eterno. Nuestro espíritu es celestial. Cuando nosotros muramos, nuestra alma se va a ir con el Señor, o se va a ir a donde tiene que estar. Amén. Ya sea con Dios o ya sea al infierno. Pero nuestra alma no se va a quedar aquí en la tierra, como a veces mucha gente piensa. Estaba yo hablando con mi esposa, y lo digo sin el afán de ofender a nadie, pero estábamos hablando acerca de cómo gente que tiene santos, imágenes, cómo gente que le pide a los santos, a las imágenes, que le piden a los muertos, les piden un milagro, le piden que intercedan por ellos delante de Dios. Y también mi mamá me estaba platicando de eso, de que ahí en su pueblo salió un nuevo santo, y que tienes que traerlo cargado contigo por no sé cuánto tiempo, y el que lo quiera traer se lo dan, y lo tienen que traer cargado por mucho tiempo, y según ellos interceden. Pero les digo yo: ¿cómo puede ser posible que si muy apenas me escucha alguien, yo parado aquí gritándole allá, entonces cómo puede ser posible que me va a escuchar estando hasta por allá lejísimos, a miles y miles de años luz de distancia? ¿Tú sabes hasta dónde está el cielo? A donde las almas van. Están millones de años luz de distancia en el universo. ¿Y tú crees que de aquí te van a escuchar cuando tú hablas? Ahora, la gente que va al infierno, ¿tú crees que van a escuchar también, o tú los vas a escuchar si están a miles de kilómetros abajo de la tierra? O sea, es imposible. Solamente se necesita un poco de lógica para entender que el único que tiene ese poder de escucharte, de interceder por ti, se llama Jesucristo, el que murió por ti, por tus pecados. Porque la palabra dice que no hay otro Dios fuera de Él. No hay nadie como Él. Él es el único omnipotente, Él es el único omnisciente, Él es el único omnipresente. ¿Y qué es eso? Omnipotente, que tiene todo el poder; omnisciente, que sabe todas las cosas; omnipresente, que puede estar en todos lados en un mismo tiempo. O sea, ¿quién es el único que va a escuchar? ¿Para qué voy yo a recurrir? Ahora, si tú quieres encontrar un intercesor por ti, recurre a alguien que tiene vida, porque puede hablar delante de Dios, porque puede orar por ti delante de Dios, y eso es válido. Y no que lo vas a hacer santo, amén, sino que tú puedes ir con un hermano: hermano, ayúdame a orar por mí, téngame sus oraciones. Es la manera en la que se puede interceder. Pero si tú le pides a alguien que ya no está en vida, a alguien que ya hace miles de años murió, que ya hasta se hizo polvo, ¿cómo te va a escuchar si está tan lejos? Amén. Nosotros tenemos que entender, cada uno de nosotros, Dios nos llamó para hacer cosas grandes. Dios nos llamó a algunos de ustedes como intercesores por los que se pierden. Allá afuera hay un ejército que está muerto, que está dormido, que está enterrado, pero nosotros tenemos que ir y profetizarles vida, profetizar al Espíritu Santo que entre en ellos y les dé vida. Tanta gente que ya se está perdiendo, tanta gente que no está queriendo buscar de Dios, tanta gente que está cayendo en la descomposición social. Parecería que el ser humano fue en ascenso en buscar a Dios, y ahora vamos en descenso en dejarlo de buscar. Estamos volviendo a los tiempos, dice la Biblia, como los tiempos de Noé, como en los tiempos de Sodoma y de Gomorra, donde el pecado sobreabundaba por todos lados. El pecado sobreabunda por todos lados. Donde quiera que tú estés,
Luego hay lugares donde tú no quieres pasar de noche porque la maldad en esos lugares es extrema. Amén. Estábamos viendo mi esposa y yo una película el otro día y pasan por lugares en México, que una muchachita se va a buscar a su papá sola y se mete entre los barrios pensando que la iba a librar y terminan secuestrándola y vendiéndola como objeto sexual a quien quiera. O sea que nosotros ya podemos ver la maldad en todos lados. Donde quiera que tú vayas ves maldad. Donde quiera que tú vayas ves prostitución, ves alcoholismo, ves drogadicción. Donde quiera que tú vayas ves perversidad ya en la gente. Pero nosotros tenemos que hablar a esa gente, porque son como estos huesos secos. Son gente que está seca por dentro. Son gente que no encuentran una esperanza, pero sí tienen una esperanza. Los drogadictos, los alcohólicos, los fornicarios, los pecadores de cualquier tipo de pecado, tienen una esperanza de ser transformados. ¿Sabes por qué? Porque en un tiempo nosotros estuvimos en ese lugar. En un tiempo yo fui pecador y sigo siendo pecador, porque toda mi vida voy a ser pecador, solamente que Cristo me justifica de mis pecados. Amén. Porque dice que si alguno dice que no ha pecado, está haciendo a Dios mentiroso. Amén. Porque la Biblia dice que todos somos pecadores. El problema es cuando a veces yo me siento santo, demasiado santo, y los empiezo a juzgar y les empiezo a decir pecadores y así y así, y los empiezo a condenar o a desechar. Pero si yo entiendo que yo también estuve en ese lugar, entonces yo tengo que hacer por atraer más gente para que conozcan y se encuentren con el amor de Dios. Amén. Para que sus huesos puedan volver a la vida, para que sus huesos, en lugar de estar secos, empiece a brotar en ellos vida. Amén. Y somos un ejército que estamos delante de Dios. Somos un ejército que Dios quiere utilizar. Tú puedes decir, a mí Dios me puede usar. Sí, a ti te puede usar. Desde el más pequeño hasta el más grande. Dios tiene un propósito. Tú puedes decir, a mí que soy un niño, sí. A mí que soy un joven, sí. Dios te puede utilizar. Dios te quiere utilizar. No importa lo que tú hayas hecho, no importa lo que tú hayas pasado en tu vida. Dios quiere utilizarte y Dios puede utilizarte para cosas grandes. El problema es cuando yo me meto en mi cabeza que Dios no me va a usar, que Dios no va a hacer nada conmigo, que yo para qué le sirvo a Dios, que ya Dios a mí me desechó. Pero no es así. Dios no echa a nadie fuera, sino que Dios recibe a todos. Amén. Y eso es lo que yo tengo que entender. Entonces Dios quiere soplar espíritu de vida. Él quiere darnos vida cuando nosotros estábamos muertos, o a los que están muertos. Amén. Vamos a leer en el libro de Juan, en el capítulo 10. Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Qué Dios quiere darme a mí? Vida en abundancia. Y si Él ha venido para darme vida, quiere decir que en otro tiempo yo estaba muerto por el pecado, porque yo vivía con este ladrón que dice aquí que solamente vino a hurtar, a matar y destruir. Vino a hurtarte lo que Dios te quiere dar, vino a matar tu llamado y vino a destruir tu vida, a destruir tu alma. Amén. Dice, pero yo he venido para que tengan vida. Y no solamente que tengan vida, sino que tengan una vida en abundancia. Ahora, ¿qué quiere decir la vida en abundancia? Que vas a tener millones de dólares, que vas a tener muchas casas, que vas a tener muchos carros. No, la vida en abundancia es que vas a tener felicidad sin importar lo demás. Amén. Dios a todos nos quiere dar la prosperidad. Y la prosperidad, el otro día estaba meditando y dije, oye,
soy bien próspero y no tengo dinero. O sea, porque la prosperidad no tiene nada que ver con el dinero. La prosperidad no tiene nada que ver con cuántas cosas materiales tú puedas tener, sino que la prosperidad tiene que ver con tu manera de vivir, tu manera de buscar al Señor. Amén. Por eso tengo que entender que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. ¿Y quién es el ladrón? Podemos decir que es el diablo, pero también el ladrón es el pecado. Tú cometes un pecado y te roba algo de tu vida. Tú cometes algo que no le agrada a Dios y te va a robar algo de tu vida, o va a matar algo en tu vida, o va a destruir algo en tu vida, tanto en lo espiritual como también en lo terrenal. Amén. Vamos a leer ahora en Efesios capítulo 2, versículo 1. Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros, ¿cuándo? Cuando estabais muertos. ¿Muertos en qué? ¿Muertos por qué? ¿En qué? En vuestros delitos y pecados. ¿Qué quiere decir? Que aquel que está en pecado está muerto espiritualmente. Aquel que comete pecados y delitos está muerto espiritualmente. Pero dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos. Si te fijas que aquí no hace que tú te excluyas de la responsabilidad de lo que tú haces. Por eso dice aquí, muertos a vuestros, o sea que son tuyos, son tus delitos, son tus pecados que te hicieron estar muerto espiritualmente. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. O sea que hay mucha gente que ahora peca por moda. Hay mucha gente que se va del otro lado por moda. ¿En serio? O sea, hay gente que fuma y tú, ¿por qué fumas? Porque los demás fuman, porque se ven cool. ¿Por qué tomas? Ah, pues porque como que me veo mejor con la cervecita. O sea, por pura moda. Hay mucha gente que va a fiestas y ni siquiera son alcohólicos, pero agarran la cerveza nomás porque le están diciendo, órale, échate una cerveza, o que no eres hombre. Y entonces uno por la presión va y agarra la cerveza, o por la presión va y agarra ese cigarro. Me acuerdo que a mí así me pasó cuando me tocó enfrentarme con la tentación de la marihuana. Estábamos sentados con mis amigos en un círculo tomando cerveza y de repente uno saca su cigarro de marihuana y se lo empiezan a pasar y me lo pasan a mí y se lo paso al otro, y cuando ven que yo no le hice y se lo pasé al otro, es que tú eres vieja, no le quieres hacer. Y les digo, pues soy vieja, ni modo, le digo, yo no lo voy a hacer a esto. Pero si yo me hubiera dejado llevar por la moda, entonces hubiera yo caído en eso también. Y tenemos nosotros que tener mucho cuidado con las modas. No solamente las modas del mundo, sino también las modas en el cristianismo. Porque hay modas en el cristianismo que te hacen desviarte también de la realidad del evangelio. Amén. O sea, un tiempo aquí se puso de moda eso de que todos somos hebreos, de que todos somos judíos. Y yo conocí muchos amigos que empezaron a dejarse crecer la barba, se dejaban crecer su pelo y se hacían los chinitos, así como los judíos. Se cambiaron el nombre, se ponían un nombre en hebreo y empezaban a decirme, no, es que tú ya no puedes comer esto, tú ya no puedes comer aquello. Y dice, sí, entonces tú estás buscando a Dios conforme al Pentateuco. Sí, es que esa es la ley. ¿Ya te circuncidaste? Ahí se quedaban como, ándale, vayas y circuncídese a ver si aguanta, a ver si es cierto. Pero cuando nosotros leemos, yo por eso siempre animo a la gente a leer su Biblia. Lean la Biblia, porque si leen la Biblia nadie los va a engañar. Si de repente viene alguien contigo a quererte judaizar, tú le vas a decir, ¿sabes qué? Es que en Cristo ni la circuncisión vale, ni la incircuncisión vale. Amén. Tengo yo que entender y no caer en las modas que pueden desviarme de seguir a Dios de la manera correcta.
Amén. ¿Cuál es la manera correcta? ¿Yo conozco la manera correcta? No, porque yo no tengo la verdad absoluta, pero aquí está en la Biblia la manera correcta en la que tengo que seguir a Cristo, la manera correcta en la que tengo que servirle al Señor. Por eso cuando alguien quiere empezar a leer la Biblia que nunca la ha leído, yo siempre les recomiendo, empieza a leer el Nuevo Testamento, porque es lo que nosotros estamos viviendo. Nosotros estamos en el tiempo de la gracia, nosotros estamos en el cristianismo, y el Nuevo Testamento te habla del cristianismo. Ahí vas a entender lo que estamos viviendo, ahí vas a entender de qué se trata la iglesia. Y después de que leíste el Nuevo Testamento, entonces ahora sí vete leyendo desde el Antiguo. Pero yo tengo que entender estas cosas, amén. Dicen, los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, amén. ¿Cuántos se han dejado llevar por la corriente de este mundo? ¿Cuántos se han dejado llevar por el pecado? ¿Cuántos se han dejado llevar por sí? Mira, no, esto está bien, tranquilo, no te va a pasar nada. Y se dejan llevar por la corriente, amén. Dice conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. ¿Usted, pastor? Sí, el pastor vivió en los deseos de su carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, ¿qué hizo? Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén. Y dice que su grande amor, su grande misericordia, su grande gracia, aunque Él entendía que estaba yo muerto en mis pecados, aunque Él entendía que ya no tenía un remedio, dice que por su amor Él vino, murió en la cruz para resucitarme, para darme vida nuevamente con Él. Por eso dice la palabra que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Amén. Tengo que entender que cuando yo vengo a Cristo, me olvido de lo que está atrás. Ya nadie te puede condenar, ya nadie te puede juzgar, aunque mucha gente va a venir y te va a decir, ay sí, no, ahora sí viene hermanito, ahora sí viene aleluya, pero ¿qué tal andabas hace unos días, hace unas semanas, hace unos meses? Y tú le vas a decir, ¿sabes qué? Es que hace unas semanas, hace unos meses estaba muerto, pero ahora estoy vivo. Aquel de que tú me hablas ya no vive y nunca vivió porque estaba muerto en sus pecados. Pero ahora entro a una nueva vida en Cristo, donde tengo vida, donde se va la condenación, donde se va el temor, donde se va el juicio, donde se va que yo me sentía desechado por todos. Amén. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para morar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, para que con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué quiere decir? Yo soy salvo porque hice esto, yo soy salvo porque hice aquello. No, tú eres salvo porque Dios así quiso que tú fueras salvo, porque fue por su gracia, fue por don de Dios, no fue por lo que yo hice, sino porque por mi fe. ¿Y qué es la fe? Es el creer en Dios, amén, porque el creer en Dios te justifica. Estaba leyendo cuando Moisés, Dios lo lleva a que le haga un sacrificio, y dice que partió a la mitad unos animales y los puso en unas piedras, y de repente dice que una oscuridad, unas tinieblas lo rodearon, y los buitres venían y él tenía que estar espantando a los buitres para que no se comieran el sacrificio. Y después viene Dios y le habla y dice que le fue contado por justicia porque le creyó a Dios.
Amén. Si yo le creo a Dios, lo que Él me está diciendo me es contada por justicia. Esa es la fe, el yo creer lo que Dios está hablando y no creerle a los demás lo que están hablando de mí. Es más, ni siquiera creas lo que tú mismo piensas de ti, porque a veces nosotros nos pensamos de nosotros lo peor, pero yo tengo que creer lo que Dios está hablando de mí. Por eso dice la palabra que es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque yo no estoy por lo que estoy viendo ahorita, sino que estoy por lo que estoy viendo el mañana. De eso hablábamos también en las clases de la visión, que hay dos tipos de visión, que está la primera, la visión que es terrenal, la vista a lo que yo alcanzo a ver, a lo que yo puedo ver, pero está la otra visión que dice que ve, que es ver más allá de espacio y tiempo. Pero algo que me llamó la atención de esa definición es, dice, ver por encima de los demás. Porque hay mucha gente que no tiene un propósito, pero cuando tú tienes un propósito, cuando tú entiendes lo que Dios tiene para contigo, tú ves por encima de los demás. Tú tienes un propósito, tú tienes una visión de parte de Dios. Amén. Y eso es lo que Dios hace contigo. Pero todo es por Dios. El que ustedes estén aquí no es porque yo he orado mucho, porque yo he ayunado mucho, porque yo he hecho esto, porque yo he hecho aquello. El que ustedes estén aquí es porque es la misericordia de Dios para conmigo, para con esta iglesia. A Él le está placiendo traer gente a este lugar. Amén. Yo no puedo decir que porque yo hice esto, que porque yo hice aquello. No, esto es Dios, esto es de Él. Yo siempre oro al Señor y le digo, Señor, te pido por tus hijos, te pido por la congregación, Padre, son tuyos, no son míos. Tú sabes lo que vas a hacer con ellos, Señor. Yo nada más me pones a mí a darles la palabra, pero tú eres el que vas a obrar. Amén. A veces uno como pastor le quiere entrar la preocupación de que, y si predico esto y se va a ir, y si no predico esto y se va a ir, y cómo le hago para hacer un tema bien bueno, para que toque los corazones y la gente se quiera quedar. Pero ¿sabes qué? Es Dios el que toca los corazones. No es mi tema, no es la manera en cómo yo predique. Es Dios el que toca la vida. Por eso nosotros tenemos que tener paz en todo tiempo, de que es Dios y su misericordia y su gracia y su bondad la que atraen a la gente a buscarle. Amén. Yo tengo paz, a veces sí me preocupa y digo, es que qué tal no les gusta el tema y ya no vienen, es que qué tal y les digo esto o les enseño las reglas que tenemos aquí y luego no les van a gustar y se van a ir. Pero no, digo a mi esposa, no, es que si se va, pues ni modo. Pero nosotros estamos comenzando algo y tenemos que poner los cimientos de lo que estamos comenzando. Y si yo desde el principio empiezo a flaquear, empiezo a acobardarme y no decir las cosas como son, o no atreverme a decirles, no, ¿sabes qué? Es que de esta manera no, nosotros lo queremos hacer así, o Dios nos puso a hacerlo de esta manera. Y si yo me acobardo porque se va a ir el hermano, se va a ir la hermana, entonces voy a hacer una iglesia moldeada a conforme la gente quiere. Amén. Pero yo tengo que entender la visión que Dios puso para esta iglesia y tengo que transmitírselas también a ustedes. Amén. Entonces a mí me llena mucho de gozo que ustedes estén aquí. A Dios le llena mucho de gozo que ustedes estén aquí. Todos venimos por una palabra en específico y todos venimos por algo que Dios hable a nuestras vidas. Amén. A veces tú vas a decir, es que la palabra no fue para mí, es que ahora fue para mi hermano, o no, ahora como que ahora Dios no se movió mucho. Pero ¿sabes qué? Que todo tiene que ver cómo tú buscas a Dios. Todo tiene que ver con qué corazón tú vienes a la iglesia. Porque si tú vienes dispuesto a tocar a que Dios toque tu vida, Él lo va a hacer. No importa quién predique, no importa de qué se predique, no importa cómo sea el tema, no importa qué música, no importa qué canciones, no importa nada. Tú vas a sentir la presencia de Dios, porque la presencia de Dios está en todos lados. Amén. Recuerdo que
en la iglesia de mi pastor, cuando hubo una vez hubo una división, dejó la cobertura de un pastor de renombre, y todos empezaron a decir, ahí ya no se va a sentir la presencia de Dios, ahí ya Dios no se va a mover. Es que un hermano dijo, no sé si ustedes han pasado por el 22-22 yendo para el 6-20 y está la subidota, y alguien dijo, yo veo esa iglesia que va como en la bajada del 22-22 y van derechito y bien rápido para abajo. Y entonces cuando yo escuché todas estas cosas y iba a la iglesia y estaba así como, no, es que sí es cierto, ya la presencia de Dios no se siente. Y de repente el Espíritu Santo viene y me habla y me dice, ¿cómo que no se siente? Si no tiene que ver quién sea la cobertura. Dice, tú eres el que te encargas de que sientas la presencia de Dios. Dice, porque yo estoy en todos lados. Dice, tú puedes andar con cielos abiertos donde hay cielos cerrados. Amén. O sea que todo se trata de ti. Si tú sales de aquí y dices, es que hoy Dios no se movió, ay, es que el micrófono estaba haciendo un ruido ahí, no me dejó concentrarme, nada, Dios no habló. No fue mi culpa. No fue la culpa del micrófono, no fue la culpa de los cantos, fue tu culpa, porque tú no dispusiste tu corazón a que Dios te hablara. Amén. Entonces yo tengo que tener esa disposición a que Dios me dé vida, a que Dios ponga vida en mí. Por eso aquí dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y ¿qué es la fe? Les decía, es creer en Él, creer en lo que Él hizo. Yo no lo vi, pero estoy creyendo que sí, así sucedió. Yo recuerdo que yo creía en Dios, pero no creía en Jesús. Y a mí me decían, ¿y por qué no crees en Jesús? Decía, porque yo no lo vi. A mí, ¿quién me garantiza que Él estuvo en la tierra? A mí, ¿quién me garantiza que Él murió en la cruz? Pero después, cuando escuché detalladamente el sacrificio de Cristo, era yo un valle de lágrimas. Ay, llore y llore. O por 3 horas me la aventé llorando, porque entendí el sacrificio de Jesús, porque entendí que por ese sacrificio yo fui perdonado, porque entendí que por ese sacrificio yo pude tener vida. Amén. Y toda mi vida voy a requerir ese sacrificio. Toda mi vida yo dependo de ese sacrificio. Yo no puedo dar las cosas ya por sentadas. Toda mi vida necesito de Él. Yo no puedo desconectarme de ese momento en la cruz, porque el día que yo me desconecte de ahí, me voy a sentir autosuficiente, me voy a sentir que yo puedo todas las cosas solo, y no. Necesitamos de Dios en todo lo que hacemos. Amén. Dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Y a mí me causa un poco de malestar cuando de repente escucho predicadores que dicen, y yo me metí por 40 días a orar, y ahí fue donde Dios me dio este fuego para predicar, y por eso hago esto y por eso hago aquello, porque me acuerdo cuando oré, me acuerdo cuando ayuné, me acuerdo cuando diezmé, me acuerdo cuando ofrendé, me acuerdo cuando hice esto, y por eso ahora Dios me está haciendo esto conmigo. Y no es así. La unción, el poder viene cuando Dios lo quiera dar. Amén. Con esto no digo que no ayunes, no digo que no ores, pero yo tengo que entender que la oración, el ayuno, la lectura de la Biblia y todas esas cosas que yo hago, no las hago para que Dios me dé algo, sino las hago porque es mi responsabilidad. Es mi responsabilidad orar, es mi responsabilidad ayunar, es mi responsabilidad venir a la iglesia. Y sabes que cuando Dios bendice de repente tu vida, estás más agradecido con Él, porque tú sabes que las cosas las estás haciendo sin la intención de que Dios te dé algo a cambio. Amén. Todo lo que hacemos tenemos que hacerlo en gratitud. Dice, para que nadie se gloríe, para que nadie diga por mí, porque yo, sino que todo sea porque es don de Dios. Amén. Soy salvo, ¿por qué? Porque es don de Dios. Amén.
Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Si tú no estás haciendo buenas obras, entonces todavía no tienes vida en ti. Amén. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Amén. ¿Quién las preparó? Dios. O sea que ¿quién ya sabía que íbamos a ser salvos? Dios. Cuando yo decía, no, es que yo no quiero servirle a Dios y esto y el otro, y yo me acuerdo que yo retaba a Dios y le decía, le alzaba el cigarro y mi cerveza y le decía, si de verdad tienes algo conmigo, si de verdad existes, mira, ven y ahorita quítamelo y te voy a servir. ¿Y tú crees que Dios me lo vino y me lo quitó? ¿No? Él dijo, ay, pobrecito. Él dijo, ay, ternurita. Dice, ni sabes que te voy a, para lo que te voy a usar. Ni sabes lo que voy a hacer contigo. Ah, sí, ahorita haz tus showcitos y todo. Pero ni sabes lo, yo creo que ahí decía, ni sabes lo que te espera el domingo que vas a ir a la iglesia. Y cuando fui después a la iglesia y escuché de la salvación, ya, desde ahí hasta la fecha, casi 20 años sirviéndole, casi 20 años firme en el Señor. ¿He pecado? He pecado. Un día les voy a contar para que sepan. No es, pastor, usted hizo esas cosas, sí, todas hice. Pero aquí estoy, aquí sigo. Porque el que peques, el que falles, no significa que te tienes que ir de la iglesia. Al menos en esta iglesia nunca se te va a juzgar, nunca se te va a condenar porque pecaste, porque fallaste. Sin importar qué pecado hayas cometido, siempre se te va a ayudar a que seas restaurado. Siempre se te va a ayudar a que te levantes otra vez. Siempre se te va a ayudar a que no te apartes de Dios, sino que lo sigas buscando. Amén. Porque eso fue lo que hizo David. David, cuando fue confrontado, él supo que había pecado y como quiera seguía yendo a la iglesia, sabiendo el pecado que tenía. Se dijo, nadie sabe. Nadie sabe que pequé. Nadie sabe lo que hice. Levantaba sus manos. Y sí, Señor, te doy gloria, te doy honra. Pero cuando de repente es confrontado por el profeta y le dice, ¿sabes qué? Es que tú eres ese que le quitó la ovejita al que nada más tenía una. Dice, pero no te preocupes, no vas a morir. O sea, Dios le mostró su misericordia. Dios le mostró su amor. Dios le mostró restauración. ¿Y qué dijo David? No, Señor, no quites de mí tu espíritu, no apartes de mí tu espíritu. Él dijo, es que yo entiendo que tu espíritu es lo mejor, lo máximo. No me lo quites. O sea, David estaba dispuesto a perder todo el reino y todos sus hijos, pero él dijo, no quites, no apartes de mí tu espíritu. Cuando tú cometes un pecado, no quiere decir que el Espíritu Santo no está en ti. Hay ocasiones que uno comete un pecado por tonto. Usando de una palabra ya así, resumiendo todo, ¿no? No fue de que porque es que me tentó, es que esto, es que el diablo, es que aquello. No, a veces pecas por tonto, porque ya, o sea, estaba en tu corazón, pecaste, pero en ese momento el Espíritu Santo no se aparta de ti todavía. Hay mucha gente que dice, es que el Espíritu Santo es bien delicado y cuando nada más haces un pecadito se va. ¿No crees que el Espíritu Santo está, voy, vengo, voy, vengo? No, ya me voy porque pecaste. Señor, perdóname. Ok, siempre no me regresa. Y pecaste, ya me voy, pecador, y tú estás orando, Señor, ok, pues, siempre no. No, el Espíritu Santo se queda ahí a redarguirte. Por eso dice que el Señor nos envió el Espíritu para redarguirnos y convencernos del pecado. Y si Él me quiere convencer, quiere decir que si yo cometí un pecado, Él ahí sigue dentro de mí, tratando de convencerme, y si no me convence, es cuando se va. Cuando yo no digo sí pequé, el Espíritu Santo dice, bueno, me voy. Después regreso a ver si ya cambió de actitud. Pero sabes que cuando el Espíritu Santo se va de la vida de una persona, es terrible. Yo he visto gente sirviéndole a Dios, adorándole con todo su corazón, Dios usándolos poderosamente, y cometen un pecado y se apartan de la iglesia,
y el Espíritu Santo se va de ellos y las cosas que nunca habían hecho en su vida las hacen. Las más peores abominaciones las comienzan a hacer. Caen en drogas, caen en alcoholismo, caen en fornicaciones, caen en adulterios, porque ya no está el Espíritu Santo redarguyendo, ya no está el Espíritu Santo convenciendo de pecado. Por eso, si tú todavía sientes que algo te redarguye, si tú sientes todavía que algo como que te hace sentir mal cuando fallas, ahí está el Espíritu Santo todavía, y no dejes que se vaya de ti. Manténlo firme, porque es indispensable para nuestras vidas. Amén. Entonces, Jesús vino a este mundo a morir para que nosotros pudiéramos vivir, porque estábamos muertos y algunos siguen muertos por el pecado, pero Dios quiere que tengamos vida en Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros, quien nos amó de tal manera que entregó su vida en la cruz para que yo pueda tener vida. Amén. Ahora la pregunta del millón: ¿tú crees que Dios te ama porque Cristo murió en la cruz? ¿O tú crees que Cristo murió en la cruz porque Dios te ama? Es una pregunta muy diferente. A veces pensamos que Dios no nos amaba antes de Cristo, pero Él siempre nos ha amado, y porque nos ama dio a Jesús. Amén. Póngase de pie. Vamos a orar al Señor. Vamos a pedirle al Señor. Medita por un momento la necesidad que tú tienes de tener esa vida. La necesidad que tú tienes de que Dios te vuelva a usar, de que Dios te vuelva a llenar, como lo hacía antes. Y déjame decirte que Él te va a usar como lo hacía antes y aún mayor.